Muy buenas noches a todas las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Hoy, como cada jueves, tenemos un maravilloso tema para tratar, un estudio bíblico. Y usted que está a la distancia, nosotros oramos desde aquí para que esta palabra sea de bendición para su vida, así como esta palabra edifica a los hermanos que están presentes acá en el templo en el día de hoy. Vamos a pedir a Dios su guianza y su dirección en el estudio bíblico que tendremos esta noche. Padre amado y bendito, queremos agradecerte la bendición de ser tus hijos. Gracias, Padre, porque sin merecerlo tú nos has salvado. Sin merecerlo nos has llenado con tu presencia. Y en esta noche, Señor, nos da esta maravillosa oportunidad de seguir conociendo tu palabra, de seguir avanzando en este conocimiento de ella. Te estamos rogando, Padre, que esta enseñanza de hoy pueda nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, y que nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Guíanos en esta noche y dirígenos en este estudio bíblico. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy, mis hermanos, vamos a continuar con esta serie de estudios bíblicos. Estaremos estudiando acerca de meditación y lectura de la palabra de Dios hasta el último jueves del mes de diciembre. Así que todavía nos quedan unos 12 estudios bíblicos de aquí a diciembre, a final de diciembre, y estaremos tratando muchos temas interesantes. Hoy vamos a estar hablando acerca del testimonio de los que estuvieron con Cristo. Cuando nosotros leemos la Biblia, sabemos que la Biblia contiene verdad. Amén, hermano. ¿La Biblia contiene verdad o la Biblia es la verdad? Es la verdad, ¿eh? Así que la Biblia no contiene verdad, la Biblia es la verdad. Amén. Solo ella dice la verdad de Dios y de Cristo, pero sabemos bien que la Biblia no solo es un libro de fe, así que déjenme poner esta palabra aquí, Biblia, no solo es un libro de fe, sino que también la Biblia es histórica o es un libro histórico. Esto es lo importante de la palabra del Señor, que aunque nosotros sabemos que lo que dice la palabra de Dios, confiamos sin ninguna duda todo lo que ella dice, pero también la Biblia es un libro histórico. Y cuando estamos hablando de la Biblia como un libro histórico, vamos a ver que la Biblia tiene el testimonio de personas que pudieron estar allí, que pudieron contemplar las cosas, que pudieron ser participantes activos de aquellos acontecimientos. Cuando nosotros vemos en la Biblia aparece también, déjenme ponerlo aquí, aparece la historia del mundo. La Biblia nos dice cómo el mundo fue creado. Así que aparece la historia del mundo, de la creación, aparece la historia de la humanidad, aparece en la palabra de Dios. También hay algo muy importante que tiene la Biblia, que no tiene ningún otro libro en el mundo, y es que habla, y ya
nosotros aquí vamos a poner dos palabras más relacionadas. Habla de la historia, pero también habla del futuro. ¿Qué otro libro es así? Así que la Biblia narra la historia y los datos históricos que da la Biblia son exactos, son perfectos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sabemos que Moisés pudo escribir exactamente cómo Dios creaba todas las cosas cuando en ese tiempo ni siquiera Adán existía? Sin embargo, Moisés poder poner con exactitud día a día cómo Dios iba creando todas las cosas y todo lo que fue pasando solo porque Moisés no escribió según su voluntad, sino que escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es interesante ver que la Biblia no solo narra la historia de la humanidad, sino que habla de qué? Del futuro de la humanidad, de cómo va a terminar esto, de qué va a pasar. La Biblia habla acerca de lo que será eternamente y para siempre, lo que no tiene fin. Abarca todo. ¿Queremos un libro más completo? Un libro que pueda ser aplicable a cualquier persona en cualquier época, a cualquier edad de cualquier persona. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto en Isaías capítulo 41, verso 22. Vamos a ver, libro del profeta Isaías, capítulo 41, vamos a leer el verso 22. Aquí para que vea el contexto de lo que vamos a leer, Dios está hablándole a su pueblo y lo está confrontando para que no adoren dioses falsos, ídolos. Vamos a ver. Amén. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Dios le está diciendo, vamos a ver si un Dios de lo que ustedes están adorando, estaba hablando al pueblo de Judá acerca de la adoración a los ídolos, y Dios se le está diciendo, vamos a ver si ellos conocen todo lo que pasó. Mira, hermano, si usted se pone a leer cualquier libro de cualquier religión por ahí, ninguna explican con claridad la creación del hombre, la creación del mundo, como lo dice la Biblia. Ninguno. Por ejemplo, yo tengo un Corán y el Corán menciona algunas cosas, menciona a Adán, menciona a Eva, menciona a Abraham, menciona a Jesús, el Corán, y menciona a María. Está bien, pero no puede uno encontrar en el Corán lo que uno encuentra en la palabra de Dios, ese orden, esa historia tan perfecta, el cumplimiento de esas palabras. Esto es lo que aquí estamos viendo. Entonces, la Biblia no solo es un libro de fe, sino que es un libro histórico. Ha tenido un valor histórico en la humanidad y la gente puede conocer la historia de la Biblia, y también a través de la Biblia podemos nosotros hoy darnos cuenta y conocer a fondo cosas que pasaron en la historia de nuestra humanidad, de nuestro mundo. Así que la Biblia no es un libro de dudosa procedencia. Esto es importante decirlo porque una persona, y aún, déjeme decir esto, hay personas que a veces están en una iglesia y llevan tiempo en una iglesia y dudan
de la autenticidad de la palabra de Dios. ¿Será todo eso verdad? Lo que esa persona no se da cuenta es lo necia que es una persona así, porque esta palabra que está acá, revelada hace miles de años, no estamos hablando de un libro que se escribió ayer, hace miles de años, y una gente hoy se para y dice, yo no creo en eso, y tú tienes la razón, y lo que tú estás pensando es lo correcto, lo que estás pensando es lo que Dios dice, sabe más que Dios. O sea, esto es un disparate, ¿verdad? Una gente pararse y decir, cuidado si lo que dice no es así, cuidado si esas cosas en definitiva no son así. La persona está actuando como un necio, porque está diciendo, mi mente, lo que yo pienso es lo correcto, lo que Dios dice está incorrecto. Esto es precario, esto es penoso que se den este tipo de situaciones, pero en ocasiones se dan, hermano. Entonces, estoy señalando que la Biblia no es un libro de dudosa procedencia, sino que sus escritores son personajes conocidos, personajes que han estado en la historia. ¿Ven, hermanos? Creo que hermano Jeremías iba a hacer una pregunta. ¿O? Sí, decía él que aparte de que es histórico, es un libro también de profecías. Del futuro. Sí, el futuro que están cumpliendo. Así que la profecía abarca el pasado, el presente y el futuro. Así que vemos que cuando queremos saber lo que viene para el futuro, vayamos a la palabra de Dios y el Señor nos va a decir con exactitud lo que ha de estar pasando en este mundo. Ahora, cuando vemos los personajes que aparecen en la Biblia, fueron personajes históricos, hermanos. Está demostrado que Moisés existió, ¿verdad? No hay duda. Está demostrado que David existió, no hay duda. Está demostrado que Salomón existió, no hay duda. Es decir, hay una serie de personajes y acontecimientos que son innegables, que en la historia son innegables, lo que quiere decir que estamos ante un libro que tiene toda la credibilidad que sea necesaria. Y hay algo que también, y esto particularmente a mí me toca profundamente, y es que muchos de los que escribieron los libros de la Biblia expusieron sus vidas para predicar el Evangelio. Yo no sé si usted puede encontrar una gente tan tonta por ahí que por una mentira sea capaz de dar la vida. ¿Usted ha conocido a alguien que por hablar una mentira diga, sí, estoy diciendo esto y es mentira, pero prefiero que me maten? ¿Verdad que no? Nadie nunca, hablando una mentira, ha expuesto su vida. Esto no lo hace nadie. Así que esta gente, para que usted y yo tengamos este maravilloso libro escrito, ellos tuvieron que exponer sus vidas. Vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 26. Jeremías al lado de Isaías, mano derecha de Isaías. Está Jeremías, capítulo 26. Quisiera que alguien se lea el verso 8. Amén. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Vamos a ver, el profeta Jeremías dice que comunicó un mensaje ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Jehová Dios lo encomendó para dar aquel mensaje al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo querían matar. Dice que le echaron mano. Y vamos a ver
si ustedes identifican aquí por lo menos a dos sectores del pueblo que debieron ser fieles a Dios, ¿verdad? Ahí menciona dos sectores. ¿Quiénes son? Sacerdotes, los hombres que servían de mediadores. El sacerdote servía de mediador entre Dios y el hombre a través de los sacrificios, a través del servicio. Debía ser los sacerdotes siervos fieles al Señor. Y los profetas. Ahora, estos profetas eran, ¿qué? Falsos profetas, ¿eh? Hay que entender. Y estos sacerdotes eran, ¿qué? Impíos. Eran sacerdotes impíos. Ahora, ¿por qué eran sacerdotes? Porque cualquiera puede decir, pero ¿cómo? Que eran sacerdotes de Dios y que eran impíos. Esto como que no cuadra. Sí, porque los sacerdotes eran, ¿por qué? Por raza. Y que los sacerdotes eran por herencia. Recuerde que el sacerdocio venía de Aarón. Y Aarón tuvo sus hijos y los hijos tuvieron sus hijos y todos eran sacerdotes a partir de Aarón. Entonces el sacerdocio era hereditario. Así que hubo sacerdotes que eran impíos, debieron ser fieles a Dios porque eran instruidos para ser fieles a Dios, para servir al Señor. No sé si ustedes recuerdan la historia de Elí y los hijos de él, Elí, en los tiempos del profeta Samuel, tenía dos hijos, Ofni y Finé. Estos Ofni iba a ser el sumo sacerdote a la muerte de Elí. Y dice la Biblia claro que los hijos de Elí ministraban en el santuario, eran impíos. Cuando estamos hablando de impíos, estamos hablando de alguien que tiene un comportamiento malo extremo. Y repito acá en este verso 8 de Jeremías 26, que entre los que se opusieron al mensaje, tomaron a Jeremías, lo llevaron preso. ¿Usted ha leído la historia? Lo llevaron preso, lo metieron en el patio de la cárcel, en una cisterna, y dice la Biblia que Jeremías se fue hasta la cintura en lodo, y allí estuvo, no horas, allí estuvo días prisionero, le bajaban la comida para que comiera allí, y eso sufrió el profeta Jeremías. ¿Para qué? Para poder recibir esta revelación que hoy usted y yo en la comodidad del hogar, tomándonos un tececito o un cafecito, podemos leerlo con tranquilidad, ¿eh? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la Biblia no solo es un libro de fe, sino un libro histórico, un libro cuyos escritores, recuerden que la Biblia tiene un solo autor, un solo autor, pero más de 40 escritores. Esos escritores, muchos de ellos tuvieron que poner en juego su vida para poder desarrollar su ministerio y poder comunicar el mensaje que usted y yo hoy tenemos. Ahora, cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, sabemos bien que el Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es donde está la doctrina de la iglesia, donde está la doctrina de la salvación a través de Cristo. Así que cuando Jesús empezó a predicar, ¿qué fue lo que Jesús comenzó a predicar? ¿Alguien recuerda? El reino, el evangelio del reino. Jesús trajo el reino de Dios el Padre a la tierra. Ahora, el Señor Jesús se rodeó de apóstoles. Así que Jesús tuvo discípulos
y tuvo apóstoles. Voy a explicar esto. Todos los seguidores de Jesús eran discípulos, todos. Pero en el grupo habían 12 que él seleccionó y que los llamó apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. De ahí viene el origen de la palabra apóstol, enviado. Dice que los envió a predicar y de ahí viene esa denominación que hoy conocemos como apóstoles. Jesucristo eligió a 12 y los envió a predicar el evangelio. Yo quiero, hermanos, que nosotros busquemos esto en Marcos. Yo voy a leer esta cita, Marcos capítulo 3. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 13 hasta el 19. Marcos capítulo 3. Vamos a ver acá acerca de este grupo de apóstoles. Repito, hermanos, todos seguidor de Jesús es un discípulo. Usted y yo, ¿qué somos? Discípulos, ¿verdad? Pero entre los discípulos el Señor separó a 12 llamados apóstoles. Entonces, esto es algo que debemos tener todo claro. Cuando hablamos de los discípulos del Señor, estamos hablando de seguidores del Señor. Estamos hablando de personas que siguen los pasos del Maestro. Así que el discípulo sigue al Maestro. Sigue al Maestro. ¿Y quién es el Maestro? ¿Quién es el Maestro? Amén. No es el pastor de la iglesia, es Jesucristo, ¿eh? Así que el pastor también es un discípulo de Cristo, que Dios lo ha llamado con un ministerio, eso es todo. Pero es un discípulo como cualquier otro discípulo. Y el pastor puede llegar a ser apóstol, ¿verdad? Esto es ridículo, hermano. Yo no sé de dónde sacan esto, porque de la Biblia no lo podemos sacar. Y lo digo con toda propiedad. Esto lo podemos sacar de la vanidad, del orgullo, del deseo de grandeza de algunos. Estaba escuchando que ya no solo hay apóstoles, ya hay querubines. Hay un lugar donde ya hay querubines. Bueno, uno no quisiera estar mencionando estas cosas, hermano, pero es algo como tan preocupante lo que está pasando. Los apóstoles fueron 12 y después de la muerte de ellos se acabaron. No hay apóstol en la Biblia fuera de ellos. Y no hay un solo versículo bíblico que apoye la existencia de apóstoles en ninguna iglesia en todo el Nuevo Testamento. No lo hay. No lo hay. No hay una sola carta de Pablo que mencione un apóstol en tal lugar o dirigida a un apóstol. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, fue escrito a los apóstoles de las iglesias ¿verdad? A los pastores, al mensajero, al anciano de la iglesia, no apóstol. Y no hay, repito, no hay ningún asidero, solo hay que, se saca un texto de contexto, en Efesios capítulo 4, verso 11, se saca de contexto y se toma como pretexto para este asunto que la verdad que si, yo creo que si hay apóstoles en la Biblia, aparte de los 12, son falsos. Eso sí la Biblia dice, falsos apóstoles. Eso sí lo menciona y Pablo lo menciona y lo ataca fuertemente porque fuera de los 12 no hay apóstol, ni va a haber apóstol en ningún momento. Ahora, habiendo aclarado esto, hermano, Jesús
se rodeó de ellos. Y vamos a ver la elección. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. ¿Ven? ¿Estableció a cuánto? A 12. No más. Para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Enviarlos. De ahí viene la palabra apóstol, enviado. Ese es el origen. Así que de ahí viene el significado de esta palabra. Dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerge, esto es, hijo del trueno. ¿Por qué creen ustedes que los llamó hijos del trueno? Eran fuertes. No crea que ese Juan que habla tanto del amor y el apóstol del amor, en el principio era bastante fuerte, hermano. Quería que Dios mandara fuego para consumir una ciudad que no quisieron aceptar al Señor que fuera esa ciudad. Así que el Señor los llamó hijos del trueno. Verso 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, este era Judas también, este Tadeo era Judas también, Judas Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, dice, y vinieron a casa. Entonces, lo que quiero señalar es esto, hermano, entre este grupo de apóstoles, el primero que menciona, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es el primero? Simón. Simón, que el Señor le puso el nombre de Pedro, que es Petrus en griego. Petrus es roca pequeña. Petra es roca grande. Esta es otra situación que el católico utiliza para relacionarlo con un hombre que vive en Roma, que no tiene nada que ver de ninguna manera, pero Pedro es Petrus, en el original en griego. Petra, sobre esa roca que dijo Jesús, Petra, tú eres Petrus, roquita, pero sobre esa roca, Petra, edificaré mi iglesia. Bueno, este Simón, ¿sabe lo que quiere decir Simón? Caña frágil. Eso era Simón. Simón iba aquí, allá. Simón hoy decía, voy a hacer esto, y a las 2 horas decía, no lo voy a hacer. No. Era bastante voluble. Y el Señor le da fuerza, le da fortaleza, lo convierte en una roca pequeña. Este hombre tuvo un testimonio extraordinario al lado del Señor Jesús. Él escribió 2 cartas, 2 epístolas. Así que escribió 2 libros de la Biblia, primera de Pedro y segunda de Pedro. Este hombre, ¿de qué escribió, hermano? ¿Él escribió de lo que le contaron o de lo que él vio? De lo que él vio. La segunda carta fue escrita un poquito antes de su muerte, así que él escribió 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Y esta segunda de Pedro fue escrita más o menos por el año 68 después de Cristo. Así que por el año 68, un poquito antes de morir,
Pedro escribió su segunda carta. Y de esta última carta sacamos su testimonio de haber estado con Cristo personalmente. Quiero que vayamos a Segunda de Pedro. Está llegando Apocalipsis, Segunda de Pedro. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Vamos a ver lo que Pedro escribe aquí en su carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ven, hermanos. Así que Pedro tuvo una experiencia maravillosa. No solo aquel hecho de haber estado con Cristo, aquellos 3 años y medio, estuvo Pedro con Cristo todo el tiempo, aún en la crucifixión. Recuerden algo, el día que Jesús fue tomado prisionero en el huerto del Getsemaní, dice que todos lo abandonaron, incluso salió huyendo Pedro, pero ¿cuál fue el de ellos que se fue detrás? ¿Cuál fue de los apóstoles que a pesar de todo se fue detrás? Pedro fue el único. Y cuando lo tenían en el patio de la casa del sumo sacerdote, aunque usted dirá, lo negó, sí lo negó, pero estaba allí. Ahí estaba. Y siguió al Señor. Después que negó al Señor, sabemos que lloró amargamente y se arrepintió por haber negado a su Señor. Y cuando el Señor resucitó, allí estaba Pedro. Cuando el Señor fue crucificado, allí estaba Pedro. Pedro estuvo presente en la vida, en el ministerio del Señor Jesús. Y por esto Él puede decir estas palabras que no nos ha hablado. Él dice, no le doy a conocer el poder y la venida de Cristo siguiendo fábula o inventando cosas, sino habiendo contemplado con nuestros ojos su majestad. ¿A qué se estaría refiriendo el apóstol Pedro aquí? Hermanos, no se trataba de inventar una historia, no se trataba de que a él le contaron, sino que él que la vivió, fue testigo. ¿Qué es un testimonio? Es algo que un testigo puede dar. Él fue testigo de primera mano de todo lo que el Señor Jesús estuvo haciendo, y él estuvo con el Señor en un lugar, y es lo que vamos a ver ahora. Por esto está hablando aquí en este capítulo acerca de que él pudo contemplar la majestad del Señor. No solo está hablando de el Cordero sufriente, sino su majestad, la gloria que envolvería al Señor, esa gloria que vio Juan en el libro de Apocalipsis. Antes la experimentaron, hubo algo que se vio antes de aquel acontecimiento. Y quiero que alguien se lea ahí mismo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 17 y 18. Vamos a ver lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 17 y 18. ¿Alguien que lo lea? Amén, lo leo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas. No, uno. Okay. Capítulo 1. Cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte
Hermano, vamos a ver, hay algo que se le ha llamado el monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración. ¿Por qué? Noten lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, que estuvieron en el monte cuando recibió que gloria y honra de el Padre. Y fue enviada desde los cielos una magnífica voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermanos, cuando una persona vive una experiencia así, ¿quién se la puede negar? Es una experiencia así que la persona le pueden decir: mira, si tú sigues diciendo esto, te vamos a matar. La persona dice: máteme. Lo viví. Es imborrable, es incuestionable lo que él pudo vivir. Estuvo allí junto al Señor. Y noten lo que dice en el verso 18. ¿Cómo comienza el verso 18? ¿Y qué? Y nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que estaban. Habían varios, ¿verdad? Habían varios. Exacto, habían testigos suficientes. No se trata, porque cuando hay algo que tal vez una persona dice: yo lo vi, como que no hay más testigos, alguien puede decir: espérate, hay que ver si es verdad o no es verdad. Pero note la expresión: y nosotros vivimos esa experiencia, oímos esta voz. Es decir, que no es un asunto de una imaginación, porque yo no sé si usted ha estado en algún lugar con otras personas y de repente alguien oye algo, pero los otros no lo oyen. ¿Ustedes oyeron esto? No. ¿Tú oíste? No. Pues el que lo oyó a veces no queda muy bien, Pero cuando todo el mundo oyó, ya es otra cosa. Ya estamos hablando de un testimonio firme. Ahora, esto, Pedro lo está hablando más o menos en el año 68, y aquel acontecimiento pasó aproximadamente en el año 33. Estamos hablando de 35 años atrás. Había pasado esta experiencia, pero cuando usted está hablando la verdad, la va a repetir igual todo el tiempo. Eso es lo que alguna gente no se dan cuenta, que a veces están dando una información, lo están cuestionando. Por ejemplo, a veces están investigando una persona, la policía o algo, y le pregunta: ¿qué usted comió ese día? Y dice la persona: yo comí una sopa. Ok. Al año vuelve y le preguntan: ese día que usted comió, yo comí un arroz con leche. Ya hay problema. Porque, hermanos, es que la verdad es incuestionable. Por ejemplo, las cosas que un ser humano ha vivido, la puede repetir el resto de su vida y va a ser exactamente igual porque la ha vivido. Pedro, ¿y quiénes más? Vamos a ver. Vayamos a Mateo, vamos a ver este acontecimiento ahora. Vayamos a Mateo, capítulo 17. San Mateo, capítulo 17. Yo voy a leer esta cita también. Desde el verso 1 hasta el 5. Vamos a ver aquel acontecimiento que Pedro 35 años después está refiriendo, y puede hablar con autoridad y con propiedad. Mateo capítulo 17, verso 1 hasta el 5 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano,
y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué había dicho Pedro? Que cuando estuvieron en el monte, él vivió la experiencia, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo acá. Dice, y sé que transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Quién lo vio así? Como unos 60 años después. ¿Quién lo vio así? ¿Ah? ¿Quién lo vio así como 60 años después? Juan, en el libro de Apocalipsis, hermano, lo vio así. Dice, repito, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Wow, hermano, ¿eh? Esta era la gloria de Dios. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Es decir, no es Elías, no es Moisés. Aquí está al que ustedes deben oír. Y aquello fue una experiencia que ellos la vivieron, hermanos. ¿Quién podía negarles a Pedro, a Jacobo y a Juan aquella experiencia? Ven porque él dice, hablando Pedro, y nosotros, ven ya, encontramos el nosotros, eran 3 de los apóstoles que estaban allí y vivieron aquella experiencia. Ahora, vamos a ver, y con esto estaremos terminando por esta noche, cómo otro de los que estuvieron allí presentes y que estuvieron al lado del Señor Jesús también escribe. ¿Cuál fue? Juan. Porque Jacobo no escribió libros de la Biblia. Usted dirá, pero aparece un Santiago. Santiago es Jacobo, pero no fue este hermano. Así que este hermano de Juan llamado Jacobo murió. Aparece en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Cuando murió, Herodes lo mandó a matar. Ahora, vamos a ver lo que dice Juan y vayamos a la primera epístola de Juan. Capítulo 1, llegando al libro de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 4, lo voy a leer también, hermanos. Vamos a ver lo que Juan dice de su experiencia personal con Cristo. Yo sé que al decir esto, cada uno de nosotros ha tenido una experiencia personal con Cristo, ¿verdad? Aunque no lo hemos visto, aunque no hemos tenido la oportunidad de caminar con Jesús, pero nosotros tenemos el testimonio de Cristo en nuestras vidas, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esa presencia es suficiente para ser testigos de Cristo. Dice aquí San Juan, Evangelio de Juan, capítulo, Primera de Juan, sí, Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Mire, usted sabe lo que es ver y contemplar. Ver es mirar así de un pronto, contemplar es fijamente. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo tocaron, estuvieron con él. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué es lo que nos une a aquellos siervos de Dios? ¿Qué es lo que nos une? La palabra, el testimonio de la palabra. Cuando una gente tiene el Espíritu Santo y lee la palabra, siente que Dios le está hablando. La palabra viva y eficaz. Dice, sigue diciendo el verso 3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que usted y yo entendamos que no estamos siguiendo una falsedad, sino que estamos siguiendo la verdad. Y que al leer la Biblia tenemos la única verdad que existe en este mundo. Ellos sufrieron y murieron por la causa de Cristo. Quiero que veamos lo que dice Pedro ahí mismo, hermano, en este capítulo 1 de Segunda de Pedro, así que de una paginita a la izquierda. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 y 14. Quiero que Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 y 14. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Amén. Pues lo tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya Cristo le había dicho a Pedro que estaba ¿qué? Vamos a ver. ¿Lo vieron, hermano? ¿Lo leyeron? Pero como que no es cómodo, ¿verdad? Sería maravilloso que el Señor nos diga a cada uno de nosotros, mira, prepárate que ya vengo por ti. ¿Ah? Porque como quiera nos vamos o no. ¿Nos vamos o nos quedamos? Nos tenemos que ir. No es que nos vamos, es que nos tenemos que ir. Y qué bueno es que cuando llegue ese momento el Señor diga, ya, llegó el momento. ¿Mm? Noten, hermanos, ¿de qué Pedro está hablando aquí? ¿De qué Pedro está hablando? ¿De su muerte o no? Él dice, ya el Señor me ha dicho que en breve tengo que abandonar el cuerpo, en breve tengo que irme. Así que, hermanos, estamos viendo aquí cómo ellos sufrieron y murieron por la causa de Cristo. Y Pedro no murió de vejez, murió martirizado, lo crucificaron en Roma, le hicieron la cruz invertida. Según la tradición, esto no lo dice la Biblia, pero él lo iban a crucificar y él dijo, no, yo no merezco morir como murió mi Señor. Miren, el hombre que negó y maldijo que no conocía a Cristo, ahora dijo, quiero morir, pero no como murió mi Señor. Pidió que lo crucificaran con la cruz invertida, porque él entendía que no tenía ni siquiera el honor de morir como murió su Señor. Ahora, vamos a ver el otro. Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, es la última cita que vamos a leer hoy. Así que Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Apocalipsis 1, 9, ¿alguien que lo lea, por favor? Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué hacía Juan allí? Estaba de turista, visitando una isla. Lo habían desterrado, hermano. Ya era una persona avanzada en edad.
Y lo habían desterrado allí. ¿Con qué propósito? Que se divirtiera, que se muriera. Dijeron, bueno, vamos a abandonar a este anciano aquí para que se muere. ¿Y allí qué recibió? La revelación más grande, este libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a esta gente que dieron el testimonio de haber estado con Cristo. Pedro murió a causa de la predicación del Evangelio. Juan fue desterrado y sufrió persecución. ¿A causa de qué? De dar el testimonio de Cristo. Y yo pregunto, si esta gente fue capaz de dar su vida, de sufrir, es porque el Evangelio es verdad. Es porque Cristo es verdad. Y porque esta palabra que nosotros tenemos es la única verdad que existe en este mundo. Si ellos murieron defendiendo la verdad del Evangelio, entonces nosotros hoy no debemos nunca dudar de que todo lo que dice la Biblia es la verdad y que no hay verdad fuera de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta noche. No sé si hay alguna pregunta. Parece que no hay preguntas, así que oremos para concluir este estudio bíblico de esta noche. Padre amado y bendito, queremos darte las gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel, es verdadera. Y esta enseñanza de hoy reafirma nuestra fe de que tenemos la verdad, que tu palabra es fiel, que el hombre no puede alterar lo que tú has escrito en tu palabra. Esta palabra se va a cumplir. Tu palabra abarca la historia de la humanidad y tu palabra tiene el futuro de la humanidad. Gracias, Padre, porque en ti estamos completos. Ayúdanos a vivir apegados a lo que dice tu santa palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.